Muy buenas noches a todos, comunidad. Primeramente quiero darles una disculpa por la semana pasada no haberles subido un video, ya que fui con el dentista y me sentía algo adolorido y no podía ni siquiera hablar bien. Y voy a reaccionar a esta canción que es Enter Sandman, que por lo que he visto es que recibió elogios de mismo Metallica y creo que en especial por Kirk Hammett. Entonces pues me imagino que para que ya recibiera elogios pues es porque está muy bien interpretada, y aparte creo que dio pauta a que las invitaran a su álbum que hicieron como homenaje al álbum Black, sí, al álbum homónimo de Metallica. Entonces pues vamos a ver qué tal. Pero ¿qué estoy viendo aquí? Alejandra está súper pequeñita. Y Paulina también se ve. Ahora sí que son unas niñas. Esta Daniela ya está más crecida que las dos, pero de todos modos se les ve una cara de niñas. Con razón, están increíbles. La canción ahí va igualita. Y Alejandra es la que me causa mucha ternura, porque el bajo hasta está más grande que ella. Ya desde chiquita esta Alejandra ya tocaba sin púa, ya puros dedos. Oigan, desde chiquitas ya estaban muy parejitas en los coros. Y ahí se oían las dos voces, ahora sí que la de Paulina y la de Alejandra. Está gustando. Su guitarra de Daniela muy ponchadota, muy potente. Fíjense, a pesar de que falta una guitarra, se oye muy completa con las tres. Se oye muy bien.
¿Qué acabo de ver? Me parece que no había escuchado a Dani hacer un solo. Y la verdad, para hacer su primer canción, estuvo genial. Estuvo muy bueno. Y las caras que está haciendo Dani. Vamos a ver otra vez. Bueno, ahí sí es donde hace falta la otra guitarra, porque ahí sí se oye vacía la otra guitarra. Pero con el solo. Fíjense cómo ahí siente la guitarra. Sus caras lo expresan. Su voz bien tierna de Ale. De hecho, la de Pau también. También se escucha. Es que son unas niñas. Wow, maravilloso. La verdad, mis respetos, desde chiquitas ya iban bien cuadraditas, ya en los tiempos iban muy bien. La verdad es que yo creo que le metían muchísimo tiempo a los ensayos. Están súper. Me gustó mucho, me gustó mucho. Vamos a hacer una doble por la semana que no les subí video. Y vamos a ir con Queen of the Murder Scene, que viene del mismo disco con el mismo nombre. Y pues vamos a ver qué tal. Está en el Metropolitan, me parece. You don't really wanna be like me. A false pretension of being complete. You don't really wanna understand what it's like to have blood on your head. Después de ver el video pasado me siento algo extraño ver cómo estaban bien niñas y ahorita pues ya todas unas ya adolescentes.
Ale ahora sí ya con un bajo más grande y ya se ve la perfección, ahora sí ya tocando. Y está Dani igual con sus caras, miren cómo se queda. La verdad es que es muy expresiva y, y eso prende mucho, la verdad, ver ahora sí que el entusiasmo y se ve que lo disfrutan al máximo estar tocando en el escenario. Aparte esta canción la estoy viendo que se oye más ponchada que todas las demás que he escuchado anteriormente. Esta se oye más densa. Ale sigue con la misma ternura, la verdad es que Alejandra se me hace una chica muy tierna, y ahí en los coros se está escuchando así una voz así bien sutil. And I don't wanna destroy ya. Open your eyes, cause you can't even see the fact that I just can't be controlled by anything but let's see you try. I'm a machine of emotion, a perfect scene for the murder queen. You can't always care what tomorrow, boy. It just doesn't apply to me. Fíjense que sí, esta canción la escucho así más metalera. Y de hecho, las dos anteriores, la de Dust to Dust y la de Doug Knives, también que son de este mismo disco, se escuchan más pesadas las canciones. Y pues sí, la verdad, me gustan mucho. Give me something worth living for. I want someone make everything fun. It's not something I like to conceal. I have the mercy and I never will. Se ve hasta cuando canta esta Daniela como así como que se quiere acabar de energía, la verdad. Sí, esta canción sí está buena. Esa partecita, el entusiasmo que le echaron. ¿Quién fue la que cantó esa parte? No, Daniel o Paulina. Bueno, esa es Ale la que está cantando, pero ese último gritito no alcanzo a distinguir si es Paulina. Si ustedes saben, déjenlo en los comentarios. A lo que decía ahorita en la canción pasada, como no había escuchado a Daniela hacer solos, y aquí lo está haciendo. Ah, qué bonito bajo. Voy a retrasar tantito. Creo que es ahí cuando está haciendo el solo. Esos adornitos que está haciendo esta Ale se escuchan muy bien. De hecho, lo que decía ahorita en la canción pasada de Enter Sandman, que se oía un vacío, aquí no. Aquí se oye muy bien.
Bueno, aparte de que también hay una secuencia de con una guitarra. Y aquí Paulina, también veo que, como en las canciones anteriores que les decía, ella usa también más el doble bombo. Siento que en este álbum estaban más influenciadas como por el metal. Wow. Muchas gracias. Sí, de plano esta canción sí está más densa. Y la letra creo que también está densa. Y que la verdad, pues, para unas chicas de su edad, pues, no se espera eso, pero la verdad es ahí donde ya sé que The Warning sea una banda diferente, porque pues aunque tal vez se vean así como se ven muy frágiles y eso, tienen canciones muy interesantes y que no simplemente hablan nada más de amor y desamor, sino que están intensas y muy interesantes sus letras. Y como siempre, pues muchas gracias por la recomendación. Están increíbles, la verdad. La primera, pues vimos sus comienzos y me dejaron impactadas. Si tienen otros videos así también que me recomiendan de cuando son niñas, se los agradecería mucho. Y esta otra está ya a otro nivel, ya mucho, pero mucho más profesionales, ya se escucha muy bien. Muchas gracias por estas recomendaciones y muchas gracias por ustedes que dejarme sus comentarios y sus likes. Estoy muy agradecido con ustedes. Gracias, nos vemos para la próxima.